buenas. Pues os voy a explicar un poquito las alelopatías, que por definición, digamos, son las relaciones que tienen entre las plantas, aunque el nombre directamente, la traducción sería relación tóxica, y esto hace referencia al hecho de que todas las plantas tienen algún tipo de toxina y algunas de ellas pueden ayudarse o ser perjudiciales para otras. Vale. ¿Y nos cuentas algún ejemplo? Aquí, por ejemplo, tendríamos la caléndula. Uh-huh. Plantas como la caléndula, pues por ejemplo, te atraen insectos polinizadores, lo cual a la planta que le va al lado le va muy bien. Y luego las raíces, por ejemplo, secretan unas toxinas que a los nemátodos, por ejemplo, lo que serían gusanos y tal, los repele. Entonces, lo que hacen las alelopatías básicamente es plantas ayudando a plantas. Ok. ¿Y esto lo ponemos nosotros? O sea, hay que saber un poco... Tienes dos maneras. Hay algunas que son espontáneas. La caléndula, por ejemplo, la puedes tanto plantar tú como el hecho de que sea espontánea. Uh-huh. O es eso, la puedes comprar y plantar o pueden ser espontáneas. El romero, por ejemplo, es espontáneo, la caléndula es mitad y mitad. Entonces, todo depende de lo que tú quieras para tu huerto. Vale, ¿podemos ver algunas más que podamos encontrar? Pues otro ejemplo es aquí la albahaca, que otra de las funciones que tiene en este caso es el atraer a insectos polinizadores. Uh-huh. Lo metemos entre las tomateras por eso. Aquí, por ejemplo, no tenemos, pero otra planta que es alelopática, en este caso sería para repeler especies de insectos, es la menta, por ejemplo. O sea, la menta desprende toxinas que hacen de repelente natural. Aparte, muchas de las plantas que utilizamos en alelopatías, para nosotros también son buenas. Es decir, pues tanto de desinfectantes como digestivas, por ejemplo, también... O sea, lo que hay que tener en cuenta son los principios activos de cada planta. Vale. Dentro de los principios activos, pues le irán bien a otras plantas, a otros insectos o a las mismas personas. Todo esto pasa porque las plantas tienen unos principios activos, unas cualidades, ¿no?, en sus genes y eso, que nos pueden ayudar pues tanto a hacer abonos como para hacer purines y... Es decir, diferentes plantas pueden servirnos para diferentes cosas según el estado en el que estén, según la manera de tratarlos, pues... el abono pues puede ser tanto el haber machacado unas hierbas secas, pues que cáñamo, cosas así, Uh-huh. o por ejemplo hacer un purín. Un purín Vale. con una maceración, o hacer un zumo, por ejemplo, con una piel de plátano, con la piel de cebolla, lo que sea. Vale. Entonces esto sería como la nueva manera, ¿no? Para no utilizar abonos químicos. Nueva manera, porque esto en realidad es una ciencia que tiene siglos y siglos de antigüedad. Ah, Lo que pasa es que un poquito lo que la gente se ha ido dando cuenta es que el tema de utilizar más fitosanitarios, más productos químicos, no siempre es mejor. Entonces la gente lo que está es como volviendo un poco a los viejos tiempos, ¿no?, al remedio que hacía tu abuela con unas ortigas, sí. y que le iba mejor seguramente que el producto químico que le has echado cualquier payés de ahora, por así decirlo. Claro, porque los químicos, claro, luego tienen las consecuencias. O sea, siempre tienes efectos secundarios, siempre tienes... Bueno, la letra pequeña que nadie lee de los abonos y de los purines químicos, Uh-huh. con base química. Nos vas a contar también sobre la importancia de... La importancia de la biodiversidad, es Uh-huh. decir, la variedad de plantas, la variedad de entomofauna, que son todos los insectos y tal, es necesario, es obligatorio, es decir, un campo limpio, plano, es un campo que va a ser yermo, que no nos va a aportar nada. O sea, en la diversidad está la riqueza, Uh-huh. y en muchos sentidos. Es decir, muy pocas veces encontrarás plantas que realmente sean malas para tu huerto. Es decir, que te vayan a joder la cosecha, por así decirlo. Uh-huh. Es decir, todo lo que sean insectos, plantas, la biodiversidad siempre apuesta por eso. Nunca tengáis un campo vacío de plantas. Vale. Y también en diversidad de cultivo, ¿no? ¿Qué pasa con los Diversidad de monocultivos? cultivo, tal, el tema de la rotación de los cultivos. No todas las plantas tienen las mismas necesidades, igual que no todas las plantas dejan las mismas huellas, por así decirlo. Es decir, Uh-huh. una tomatera, ¿no?, requerirá de ciertos nutrientes, los explotará y los mermará también. Entonces, una vez nosotros vayamos a volver a plantar allí, no se podrá plantar lo mismo, Uh-huh. porque también hay que hacer toda una renovación. Es decir,
Pensad que el suelo, toda la tierra, ¿no? Los insectos que hay, todo, tiene que volver a haber una normalidad que esa tomatera que ha habido allí le ha quitado. Vale. ¿Sobre insectos? El tema entomofauna, que es lo que estamos escuchando ahora, el grillo y tal, pues podemos encontrar tanto los insectos que nos benefician como los que no. Lo que nunca hay que hacer bajo ningún concepto es utilizar algún producto químico que nos comporte la eliminación total de estos insectos. Por una razón muy sencilla. Matarás a los malos, matarás a los buenos. Entonces lo que harás también es que impedirás en un futuro que esa zona, digamos, puedan venir los insectos que realmente a nosotros nos importan. Entonces, maneras de deshacerse de lo que serían las plagas, que son los insectos que en este caso a nosotros no nos benefician. Encontramos a dos tipos de plagas, ¿no? Los insectos que chupan y los que muerden, ¿vale? La mayoría de plagas que a nosotros nos vienen de otras plantas, es decir, de la planta vecina, ¿no? Entonces, para eso lo que hay que hacer, lo que se recomienda, es una inspección periódica de todas las hortalizas que tengas, de todas las plantas que tengas, porque una afectada puede afectarte a toda tu plantación y te puede afectar pues a toda la producción que tengas. Entonces las maneras más acertadas es eso, una revisión periódica en la cual nosotros podamos ver y detectar dónde está esa plaga, esa enfermedad, erradicarla al momento y en el caso de no poder, pues utilizaríamos ya métodos como las plantas que ya hemos dicho, pues por ejemplo la menta, que es un repelente natural. ¿Y cómo la utilizarías la menta? Plantándola al lado. Simplemente con la planta de al lado. Plantándola, por ejemplo, se puede hacer una especie como de extracto de ajo, con las pieles del ajo y eso, o macerándolo o hirviéndolo. Vale. O la ortiga, por ejemplo, que la ortiga también nos sirve en parte de repelente. Sí. Y todo eso es hacer como unos extractos y eso, en el que después tú pulverizarás sobre la planta. Vale. O sea que en realidad no necesitaríamos nunca utilizar los... Nunca un producto químico, nunca. Siempre intentaremos de la manera más natural posible. Pensad que el producto químico es mucho más radical, es mucho más... radical, es efectivo, pero hasta un punto enfermizo. En el sentido que incluso nos puede afectar a nuestra propia producción. Claro. Para lo cual luego habría que hacer un lavado de raíces y eso, y entonces no pierdes más tiempo del que ganas. Ajá, genial. Muchas gracias, Jaume. A vosotros.